Si yo me distingo por algo es que me intereso por muchas cosas y eso es uno de los consejos que yo daría siempre a las personas que quieren trabajar en investigación. No focalizarse solamente en una cosa. Desde luego, tú tienes que saber hacer una cosa. Como especialista, pues de alguna forma, algo tienes que saber hacer. Pero hay veces que hay personas que en lugar de saber hacer alguna cosa, lo que actúan son como traductores para poder explicar a un físico lo que un químico hace o viceversa. Y ese tipo de personas que están en la frontera entre ambas áreas o entre muchas áreas de investigación son personas también muy útiles porque pueden permitir, en ese caso, hacer progresar ciencias que de otra forma no progresarían. Yo dirijo un centro que es un centro que se llama Ciencia Molecular, entonces el objetivo es hacer nanociencia molecular sobre todo. Significa hacer nanociencia y nanotecnología utilizando moléculas, que son objetos mucho más complejos desde el punto de vista de su estudio en detalle, que pueden ser, pues, en ese caso, nanopartículas sólidas o, en ese caso, pues, nanoestructuras más inorgánicas, ¿no? donde son mucho más isótropas. Aquí, en este caso, las moléculas tienen siempre sus particularidades, sus grupos funcionales, y entonces la molécula es esencial para estudiarla, poder aplicar bien la técnica, y es un desafío para la técnica. Las técnicas que se tienen que utilizar, microscópicas, espectroscópicas, son técnicas que con las moléculas, pues muchas veces, si las queremos estudiar a escala nanométrica, a escala de una sola molécula, es complicado, porque la molécula puede dar muchas respuestas dependiendo de cómo se sitúen sobre una superficie, por ejemplo. Entonces eso hace que el estudiar moléculas que también son mucho más frágiles que otro tipo de sólidos, pues representa un desafío tanto para el químico como para el físico. Bueno, para generar resultados de investigación y también luego innovación, que son cosas diferentes, pues es esencial tener en algunas áreas contactos entre muchas disciplinas, porque en algunos resultados que queremos obtener, si no se hacen con ese tipo de contactos, es imposible. Por ejemplo, si estamos hablando de áreas próximas a materiales, ciencia de materiales, nanociencia, son todo áreas en las cuales tenemos que implicar a gente que venga tanto de física como de química como de ingenierías, al menos, y también muchas veces, si implicamos moléculas, también de biología o de medicina. Es decir, que hay una especie de campo multidisciplinar que es de ahí donde salen los frutos esenciales para poder avanzar. No, solamente avanzamos haciendo ese tipo de relación interdisciplinar entre las diferentes ciencias. El químico tiene que diseñar moléculas adecuadas para poder colocarlas en el lugar donde quiere colocarlas, y el físico tiene que poder también, pues, investigarlas o interrogarlas con técnicas que no sean muy agresivas con las moléculas. Por lo tanto, ese tipo de interacción entre el químico y el físico en esa área donde se juntan los dos, y también el biólogo con biomoléculas, donde se juntan los dos o los tres para poder hacer, en ese caso, un estudio de entender cómo la materia se comporta a la escala nanométrica, como en ese caso las moléculas se comportan a la escala nanométrica, y cuáles son las propiedades nuevas que pueden surgir de poder hacerlas interaccionar con algún tipo de superficie, sustrato, o entre ellas por disminuir su tamaño, como esos sistemas moleculares, no es para ser una molécula, puede ser un sistema molecular formado por muchas moléculas, pues ese tipo de nuevas interacciones o nuevas propiedades emergentes que salen es algo bastante fascinante, porque puede llegar a propiedades muy interesantes. Las tecnologías cuánticas en general, pues bueno, tienen aplicaciones, pues han tenido aplicaciones desde hace ya mucho tiempo, ¿no? La resonancia magnética nuclear es un ejemplo de tecnología cuántica que se está utilizando masivamente tanto en química como en medicina como en física, es decir, que en ciencia de materiales. Entonces, la resonancia magnética nuclear es un ejemplo de una técnica que apareció como una curiosidad inicialmente y al final se puede aplicar para poder resolver problemas importantes. Lo mismo va a pasar ahora con otros tipos de tecnologías cuánticas que van a seguir apareciendo, ¿no? Van a aparecer sensores cuánticos, ya aparecen, para poder detectar, pues, a lo mejor campos magnéticos de forma muy precisa, o detectar otro tipo de campos débiles que podemos detectar a través de tecnologías cuánticas. Eso es posible.
el desafío, uno de los desafíos posibles, donde mucha gente va a intentar converger, es en intentar diseñar un ordenador cuántico, porque hay mucha gente interesada, no solamente en comunicación cuántica, que es algo más sencillo que el ordenador cuántico, sino en llegar a poder fabricar un ordenador que pueda funcionar de forma, utilizando para eso pues elementos cuánticos. Es decir, que en ese caso es ese tipo de elementos que son los bits cuánticos. Los elementos básicos de un ordenador cuántico son los bits cuánticos, y utilizar bits cuánticos pues es algo que aprovecha lo que ya conocemos de la cuántica desde que se generó la disciplina, desde que se desarrolló la teoría cuántica a principios del siglo XX. Pues todo eso en este momento se puede ya aplicar, porque hemos conseguido técnicas que permiten hacer que ese tipo de física podamos concretarla en sistemas muy pequeños, confinados, que puedan tener las propiedades que queremos que tengan. Por ejemplo, que sean unos elementos cuánticos que sean muy coherentes y que no tengan mucho ruido, y que puedan resolver, en ese caso, esos materiales colocados de forma adecuada, o esas nanoestructuras colocadas de forma adecuada, pueden permitir al final hacer operaciones que no podríamos hacer de otra forma con ordenadores clásicos. Los sistemas moleculares pueden también jugar un papel interesante, porque las moléculas lo que van a permitir, si permiten algo, es poder fabricarlas masivamente de forma idéntica millones y millones de veces. Es decir, no es lo mismo tener que fabricar punto a punto un tipo de estructura a través de técnicas físicas, que hacer que la materia por sí misma se autoensamble, y en ese caso dé lugar a moléculas completamente idénticas, formando en este caso pues millones y millones de réplicas totalmente iguales, que al final lo que tenemos que hacer es saber cómo cogerlas, cómo interrogarlas y cómo situarlas en los sitios estratégicos que necesitamos para que haga esa operación. Entonces el desafío no es ya hacer el elemento inicial, sino ver cómo ese elemento inicial se comporta, si puede comportarse como un qubit suficientemente interesante o suficientemente coherente desde el punto de vista de tener tiempo de interrogar a la molécula, que es un objeto que puede ser un objeto cuántico, poder interrogarla de manera que no me pierda en este caso su estado. A lo mejor tiene un estado determinado y queremos que esté en ese estado cuántico y no queremos que cambie a otro estado. Entonces, claro, el tiempo que tarda estar en ese estado pues es el tiempo de coherencia, pero se puede perder ese tiempo fácilmente si no tenemos cuidado con ella y si la hacemos interaccionar con el entorno de una forma o de otra. Entonces, al final, lo importante va a ser, uno de los temas importantes va a ser intentar ver cómo podemos, en ese caso, arreglárnoslas, ingeniárnoslas desde el punto de vista físico, sobre todo también, y químico e ingeniería, para poder, en ese caso, sistemas que podrían funcionar porque tienen sus elementos cuánticos iniciales para poder funcionen de forma que no se nos pierdan por el camino y no sepan en ese caso que tienen que hacer una operación determinada cuando la tienen que hacer. Es decir, al final todo esto va a hacer que dentro de unos años ya tendremos pues ordenadores pequeños cuánticos que funcionen con pues 50, 100 qubits sin ningún problema. Entonces, con 50 o 100 qubits tú puedes hacer operaciones que con un ordenador clásico no puedes hacer, y puedes demostrar, te puedes hacer pruebas de concepto diciendo por qué ese sistema puede ser interesante, si puedes resolver ese problema o no. Y el ordenador cuántico te puede permitir saber, demostrar si puedes resolver ese problema. Entonces, eso es lo que en los próximos años las personas que trabajamos que trabajan en diferentes tipos de estrategias moleculares para hacer ordenadores cuánticos, que puede ser, por ejemplo, utilizar moléculas magnéticas, como hago yo en ese caso, con espines magnéticos podemos intentar en ese caso hacer ordenadores cuánticos interesantes, o por lo menos demostradores formados por un procesador cuántico formado pues por varios acoplamientos de diferentes moléculas entre sí.